se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Vamos a orar. Querido y amante Padre que estás en los santos cielos, Señor amado, por los méritos sagrados de tu amante y nuestro Redentor, Yeshua, Cristo Jesús, te damos gracias por la bendición de nuestras vidas durante este día, por habernos guardado, por habernos librado de todo mal, de todo peligro, de habernos sostenido, Señor. Gracias por el alimento, por el aire, por el agua y por todo, Señor, lo que nos has dado para el sustento de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. En este momento nos disponemos, Padre amado, a escudriñar tu santa palabra y del cielo rogamos sabiduría y sapiencia. Danos, Señor, entendimiento, dirección y luz a través de ella. Que podamos guardar sus enseñanzas en nuestros corazones y ponerlos en práctica en nuestras vidas. En su mano de amor me deposito, Señor, rogando que sea el director de mi mente y de mi corazón y me ayude a dar palabra de vida para vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, ustedes saben que yo estoy en el campo y la señal es un tanto mala, así que yo les ruego, por favor, que me estén dando un amén por allí de vez en cuando para saber que no me quedo hablando solo, ¿ok? Ok. Muy bien, en esta noche quiero que estudiemos un par de definiciones muy importantes con respecto a el desarrollo o la comprensión o las explicaciones de la palabra de Dios que surgen en este último tiempo en que nosotros estamos viviendo, ya que pues el Señor Jesucristo a través de su palabra, allí en Mateo 24, por ejemplo, también lo hizo en Lucas 21, pero vamos un momento allí a Mateo 24, donde el Señor nos dice o da una advertencia importantísima, y eso está en el versículo 4 del capítulo 24, dice que respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué mirad que nadie os engañe? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. Entonces, la advertencia predominante del capítulo 24 de Mateo del Señor Jesucristo es mirad que nadie os engañe. Lo repite aproximadamente 3 o 4 veces, mirad que nadie os engañe. O sea, Él está advirtiendo contra los engaños de los últimos días. Toda esta cantidad de engaños, el borbollón de engaños que nosotros vemos que se han suscitado, que han surgido a través del pasar del tiempo, pues tienen un fin, tienen una meta, y el objetivo del dragón, de la serpiente, a través de estos engaños, es confundir la mente del remanente de Dios, ¿verdad? Llegar a plantar una Babilonia mental, cosa de que el hombre o el ser humano no pueda definirse. Esto se ve muy acentuado, hermanos queridos, cuando nosotros vemos lo que sucede hoy. Y yo quiero ser extremadamente respetuoso con lo que voy a hablar, pero tengo que hablar, ¿ok? Y debo de hablar como mensajero del Señor. No quiero que nadie piense que el pastor Piedradita se cree superior a o no. Yo soy tal vez el primero que tengo que ser involucrado en lo que voy a decir, ¿ok? Así que esto que vamos a hablar nos viene a todos. Dentro de lo que nosotros vemos hoy que reina en el ámbito adventista y especialmente, ¿por qué no decirlo?, de la verdad presente, contemplamos un enfermismo, un estado de sensacionalismo
contemplamos una cantidad de personas que les gusta la emotividad, que les gusta la sensación, y no solamente eso no es exclusivo de este movimiento, sino que a nivel mundial el diablo ha suscitado y ha levantado cantidad de personas desocupadas que andan creando y haciendo posts y haciendo blogs y haciendo, ¿por qué no?, hasta páginas web con noticias falsas, sensacionalistas. Y nosotros, como nos gusta la sensación, pues entonces tomamos esas noticias y las queremos compartir, las compartimos a través de los grupos, porque ahora pues más de la mitad de la vida de las personas que están en estas cosas se han vuelto grupos, y algunas personas están hasta en 15 o 20 grupos. Entre más sensacionalismo y entre más noticias falsas se imparten, se comparten, más fría y más incrédula se vuelve la gente. Más dificultad hay para predicar el evangelio. De allí, hermanos, que la palabra diga que el amor de muchos se enfriará en los últimos días. Hay una cantidad de noticias falsas que están dando vuelta, y nosotros, hermanos, nosotros, como conocedores de la profecía, como personas que debemos de estar bien parados en la realidad, en el cumplimiento profético y en el desarrollo de los acontecimientos escatológicos, debiéramos de saber qué es lo que compartimos y no compartir cosas a la loca simplemente porque me pareció bonito o porque es sensacional o porque yo quiero incursionar con algo nuevo y llamar la atención, como que soy fulano, fulana de tal, que comprendo tal vez más que los demás. Y ahorita pues los que tenemos la oportunidad de estar en 3 o 4 grupos, algunos tienen la oportunidad de estar en muchos más, pues la misma foto de la misma noticia falsa se comparte prácticamente en los 4 grupos. Y cuando tú vas a ver a un grupo pensando que hay algo interesante y algo verídico para mirar, resulta que la noticia es falsa. Y vas al otro y está la misma. Y vas al otro y está la misma foto. Entonces, hermanos queridos, yo quiero aprovechar esta introducción al tema para que nosotros creemos o tengamos conciencia como personas serias a quien les ha sido depositada una verdad de tanto peso como la que ha sido depositada sobre nuestros hombros, para que tengamos cuidado con qué es lo que compartimos, cuidado con qué es lo que repetimos, cuidado con qué es lo que hablamos, porque hermanos queridos, cada vez que nosotros patrocinamos este error, pues estamos siendo parte de aquellos que engañan. Y Cristo dice, mirad que nadie os engañe. Y puedo mencionar algunos, ¿cómo se dice? Algunos ejemplos de lo que estoy hablando. Muchas personas me han llamado a mí, perdón, nadie me ha llamado, más bien, nadie me ha llamado, pero sí muchas personas con las que he hablado me han dicho que si es cierto que este servidor trabaja con el señor Pastor Gambetta. Y esto se ha regado por todos los países, al tanto que en algunos países como México me han puesto un sueldo de no sé cuántos miles de dólares que me paga el Evangelio Eterno a mí, pero no solamente el Evangelio Eterno, también lo ha dicho de Step to Lives, que es otro ministerio que está en los Estados Unidos, y de algún otro par de ministerios que están en los Estados Unidos, como que yo tengo vínculos, pero ni siquiera lo aseveran, o sea, es algo afirmativo, lo aseguran por completo. Hermanos, y esas noticias falsas, sensacionalistas, que se hablan simplemente por hablar, llegan a mis oídos y digo, Padre, esta gente sabe más hasta que yo mismo. Y doy esto solamente como una pequeña reseña a las noticias falsas que el mundo hoy se está inventando, simplemente para causar una sensación o para impactar con algo nuevo y diferente, ¿no? Y esto pues es muy alarmante, puesto que, hermano, dice la palabra que por tus palabras serás medido y por ellas serás juzgado. Aquel varón, dice Santiago, que aprende a refrenar su lengua, es varón perfecto, hermano. Y el Señor dice que no andará chismeando en el campamento. Es un mandamiento que Dios tiene allí en los primeros libros de la Biblia.
Entonces, yo quiero hacer un llamado para que pongamos cuidado a qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos y qué es lo que repetimos, hermano, porque es placentero y por qué no, qué rico, qué bueno que como hermanos podamos compartir en un grupo de WhatsApp todos, pero hermanos, nuestros teléfonos se llenan literalmente, y ustedes perdonen que yo utilice esta expresión, tal vez sea un poco dura, pero es la mejor. Nuestros teléfonos se llenan de basura, y hay gente seria que de pronto puede compartir cosas de la reforma pro salud que son tan importantes en este tiempo, gente que puede compartir cosas serias, consistentes, que nos sirven a todos, pero como sus teléfonos se llenan, entonces tienen que salirse obligatoriamente de los grupos, porque los bombardean, los teléfonos se llenan y ya se dañan porque no caminan ni para adelante ni para atrás. Entonces, por favor, hermanos, no seamos como loros que simplemente escuchan y repiten cualquier cosa. Seamos personas serias, conscientes del peso, del compromiso que nosotros tenemos con Dios, y no le hagamos la coartada al diablo, porque el diablo fue el que vino para engañar, ¿ok? Nosotros hemos venido para traer la verdad que Cristo ha depositado en nuestras manos. Bien, otro de los aspectos de los cuales yo he podido ver, aunque hay muchos, hay millares, pero uno de los aspectos que me ha llamado la atención es las definiciones, algunas definiciones que se dan hoy con respecto pues a algunas circunstancias o situaciones que la palabra inspirada nos plantea. Una de estas es la palabra futurismo, ¿ok? Muchos de nosotros hemos escuchado la definición o la palabra futurismo y no sabemos cuál es la definición de futurismo. Lo que hacemos simplemente es repetir como loros, ¿verdad? No, es que fulano es futurista, esa interpretación es futurista. Pero realmente la gran mayoría de nosotros ni siquiera sabemos qué es futurismo y simplemente lo repetimos porque escuchamos que otra persona lo dijo, pero no comprendemos qué implica el futurismo. En esta noche yo quisiera que a manera de estudio de la palabra de Dios y los escritos inspirados, nosotros definiéramos qué es preterismo por una parte y qué es futurismo, de dónde vinieron y realmente en qué consisten, qué es lo que se interpreta como futurismo, como preterismo y qué es lo que no, ya que esto es muy importante para que se pueda cumplir en nosotros o para que podamos cumplir la misión que Dios nos entregó a nosotros como pueblo remanente del Señor. Para comenzar, vamos a ir esta noche al libro de Segunda Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, y vamos a leer capítulo 1, vamos a leer versículo 19, ¿ok? Segunda Pedro 1, 19. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfectamente, le estamos escuchando. Bendito Dios. 19. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, qué versículo tan puntual, qué versículo tan asentado, qué versículo tan serio, qué versículo tan circunspecto. Me sorprende la afinidad de Pedro al definir la palabra profética. Vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito. Dice aquí que la palabra profética, dice, es lo más seguro. O sea que la profecía Dios la ha dejado para que sea un ancla de seguridad para el pueblo que le sigue, para que sea un ancla que mantenga a su pueblo en un sitial en el cual no pueda ser conmovido. Y de hecho, déjenme decirles lo siguiente: el proceso de sellamiento del remanente final
consiste en un anclamiento de las verdades que Dios le ha confiado a este pueblo para estos últimos días. Es decir, el sellamiento de Dios se da a aquellos que estén anclados en la verdad que Dios ha confiado a su pueblo en estos últimos días. Esa ancla segura es la palabra profética, según nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y sigue diciendo, a la cual hacéis bien, o sea que hacemos una buena obra, hacemos una obra importante al estar atentos a ella, estar atentos a la profecía, conocer las líneas proféticas y saber qué es lo que sucedió, lo que sucede y por qué no lo que sucederá. Atentos a la profecía, ¿como qué? Ahora la compara, como a una antorcha o a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos amados, hasta que Cristo vuelva en majestad a recuperar a su pueblo que está en esta tierra, la palabra profética es y será segura ancla para el pueblo de Dios que milita, que camina, que peregrina en estos últimos días en este planeta Tierra. Entonces, qué importante este versículo, hermanos. Qué clave este versículo. Qué agudo este versículo y qué veraz para nosotros en este último tiempo. ¿Ok? Es muy importante y muy interesante que nosotros estemos bien anclados, bien atentos a la palabra, a la segura palabra profética. Ahora, la profecía tiene algo interesante y muy importante, que es clave que nosotros lo entendamos para poder entender o para poder comprender la luz que se nos muestra a través de la profecía. Y déjenme ilustrar esto un poquito. La palabra profética es comparada a una antorcha, una luz, ¿ok? Ahora, por más luz que usted tenga, usted puede tener un reflector de 1000 watts si quiere, imagíneselo. Si uno de 60 o 70 watts ilumina, imagínese uno de 1000 watts, es una luz tremenda, muy fuerte. Pero si usted está ciego, de nada le vale. Si la persona no logra ver, si la persona tiene un problema de vista, pues no importa cuán fuerte sea la palabra o la antorcha, no importa cuán fuerte sea el resplandor de la luminaria, igual no va a haber absolutamente nada. Entonces es importante que nosotros comprendamos el desarrollo de la segura palabra profética para que no la alteremos en determinado momento, ¿ok? O para que aquellos que la han alterado no me den a mí esa palabra profética que es segura, pero puede convertirse en un engaño en determinado momento, conforme lo que nos mostró el Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 3. Entonces, hay una característica interesantísima de la profecía. Y esa característica importantísima es que al igual que muchas características de parte de Dios hacia los hombres, es progresiva. Déjenme mostrarles, por ejemplo, el relato inspirado dice que la fe del pueblo de Dios en Él es progresiva. También dice que la santidad es progresiva. También dice que el conocimiento de Dios es progresivo. ¿Ok? La comprensión de la palabra de Dios es progresiva. Entonces, muchos aspectos de nuestra vida cristiana son progresivos. También la comprensión profética fue y es progresiva. Es decir, si usted estudia los escritos, por ejemplo, de Lutero, de Hus, de Wycliffe y muchas otras personas que Dios utilizó en su momento para interpretar las profecías, va de pronto a encontrar cosas con las cuales usted no va a estar de acuerdo en este tiempo. Por ejemplo, uno de los mejores libros que nosotros tenemos de interpretación profética es el libro de Urias Smith o los libros de Urias Smith, Daniel y Apocalipsis. Es más, Elena de White lo recomienda
que son libros que deberían de repartirse y de regalarse. En su tiempo ya lo recomendó, ¿ok? Cuando usted se sienta a escudriñar seriamente los libros de Urias Smith, tienen muchas cosas buenas, tienen muchas verdades, pero también hay cosas que por haber él vivido en esa época en que vivió, las aplicó a su tiempo. Y si usted hoy las estudia, o yo por lo menos lo he hecho varias veces, entonces yo encuentro cosas que no están en el lugar que deberían estar, porque él no vio lo que nosotros ahora vemos. Entonces la profecía es que es progresiva también. ¿Ve? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Guillermo Miller, por ejemplo, estaba yo leyendo ahorita mientras entraba a la cadena, estaba yo leyendo aquí en Primeros Escritos, déjenme mostrarles, el capítulo es una firme plataforma. No, el capítulo es el mensaje del tercer ángel, ¿ok? Antes de una firme plataforma. La página 257 dice así: mi atención fue entonces dirigida a Guillermo Miller. Parecía perplejo y postrado por la ansiedad y la angustia que sentía por su pueblo. La agrupación que había estado unida y llena de amor en 1844 estaba perdiendo su afecto, oponiéndose sus miembros unos a los otros y cayendo en una condición de frialdad y apostasía. Estoy leyendo Primeros Escritos, página 257. Cuando él veía esto, el pesar roía sus fuerzas. Vi que ciertos dirigentes le vigilaban temerosos de que recibiese el mensaje del tercer ángel y los mandamientos de Dios. Y cuando él se inclinaba hacia la luz del cielo, esos hombres maquinaban algún plan para desviar su atención. Una influencia humana era ejercida para mantenerlo en las tinieblas y conservar su influencia entre los que se oponían a la verdad. Por último, Guillermo Miller levantó la voz contra la luz del cielo. Entonces miren qué interesante, aquí estamos viendo lo que estamos hablando, ¿ok? La luz para Miller y sus asociados fueron, y me atrevería yo a decir, ¿por qué no? ¿Ok? Un poco recortados el mensaje del primero y del segundo ángel. Eso fue lo que a ellos les llegó y lo interpretaron según la luz que a ellos les había sido dada en ese momento. Cuando llegó el mensaje del tercer ángel, trastabillaron y dice la mensajera del Señor, no lo recibieron, lo rechazaron. No era la luz para ellos, tal vez, no, yo no tengo explicación para esto. Ella dice que Miller no tuvo la culpa, que la culpa lo tuvieron sus amigos, que mostraban mucho amor y mucha caridad hacia él, y lo alejaron de la luz que Dios quería darle al siervo de Dios, ¿ok? De todas maneras, ella dice que él fue sellado para salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por su fidelidad. Pero lo que quiero exaltar o resaltar en este momento es el hecho de que la luz también para los pioneros fue, ¿qué? Progresiva, fue en aumento. Es el caso de muchísimos ejemplos, yo les podría citar, mis amados hermanos, como por ejemplo las horas sagradas las horas sagradas del día sábado. ¿Cuándo comenzaban? Los pioneros pensaban que el sábado comenzaba de 6 a 6 y guardaron el sábado de 6 a 6 por muchísimos años. Ya posteriormente, más allá de los 50 y 60, de 1850 o 60, después del movimiento milerita y después de que ya se había puesto el fundamento para lo que es el adventismo, que fue ya posterior al chasco, fue que reestudiando se dieron cuenta que el sábado no era de 6 a 6, sino que era de puesta de sol a puesta de sol, ¿ok? Ese fue un error que ellos tuvieron en ese tiempo y que con el futuro, o sea, con los días, conforme los días pasaron, entonces les fue iluminado y se mostró pues que no era de 6 a 6, sino de puesta de sol a puesta de sol. Y hay muchos más, hay varios ejemplos más que se podrían citar, pero no es mi tema en esta noche conversar sobre estas cosas. Lo que quiero es mostrar que la comprensión profética fue y sigue siendo progresiva, ¿ok? La correcta comprensión o interpretación de las diversas profecías que comprenden los libros de Daniel y de Apocalipsis se han ido formando progresivamente con el correr de los siglos. En realidad comenzó en el mismo tiempo de Daniel. Si nosotros vamos al libro de Daniel,
vamos a ver que Daniel en su palabra profética más segura dejó interpretaciones de la profecía que le fue mostrada, ¿ok? El mismo ángel se la dio a él y él las escribió allí en el libro de Daniel. Entonces las interpretaciones de la palabra profética vienen desde el mismo Daniel, desde la misma profecía. La palabra ha venido siendo, ¿qué? Ha venido siendo interpretada o explicada. Y de allí en adelante se han ido añadiendo aspectos que para ellos en su tiempo estaba sellado. Por ejemplo, hay partes del libro de Daniel que estaban sellados para ellos y ellos no lo entendían. La interpretación correcta de las 2300 tardes es una de esas partes selladas del libro de Daniel que con el tiempo entonces se comprendieron. Daniel fue el primer expositor de ciertos elementos básicos de la profecía, que son como un bosquejo anticipado de la historia que estaba en el futuro de Daniel, ¿ok? En el futuro de Daniel, que Dios dio a la humanidad por medio de él. Por ejemplo, nosotros podemos ver un ejemplo bíblico ahora mismo e ir al libro de Daniel precisamente y ver el capítulo 8, por ejemplo, el capítulo 8, donde nosotros encontramos la visión del carnero y del macho cabrío, ¿no? Y dice aquí que, versículo 6, por ejemplo, solamente voy a citar 2 versículos o 3, porque no es mi tema ahora. Dice, vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él, contra la ira de su poder. Versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Ahora dice que Daniel no entendió esto porque no sabía de qué le estaba hablando la inspiración. Entonces tuvo que venir Gabriel a partir del versículo 15 para explicar a Daniel qué era la visión que él había tenido. Entonces dice que Gabriel vino y comenzó a explicarle a él la visión que había tenido, pero esta visión era para el futuro referente a Daniel, ¿ok? Es decir, todavía no se había cumplido en los tiempos de Daniel. Era precisamente el imperio que iba a continuar después de Daniel, que era el imperio de Grecia, ¿no? Entonces, eran acontecimientos sucesivos, o sea, futuros, que Daniel tenía que tener en cuenta y que nosotros hoy también, hasta nuestros días, pues, repercuten, ¿no? Ese desarrollo ha sido progresivo e impresionante. Cristo mismo llamó la atención a estar al tanto de las cosas que sucederán en el futuro por medio de la profecía. Vamos a mirar 2 aspectos que recalcó o que recomendó nuestro Señor Jesucristo. El primero lo encontramos en el Evangelio según Juan, el capítulo 14 y el versículo 29. Evangelio según Juan, capítulo 14 y versículo 29, dice así. El Señor Jesucristo hablando dice, y ahora os lo he dicho antes que acontezca, para que cuando acontezca, ¿qué tenían que hacer? Dice la palabra, creáis, ¿ok? Para que cuando acontezca, entonces creáis. Eso es lo que Cristo estaba diciendo, es decir, el Señor Jesucristo les estaba dando una advertencia, una profecía, podríamos decir, antes de su cumplimiento, con el fin de que ellos estuvieran pendientes al cumplimiento, al desarrollo profético, para que supiesen entonces lo que iba a suceder en el futuro. Si nosotros vamos allí mismo a Juan 16:4, encontramos otra referencia importantísima con respecto a lo que estamos hablando. Juan, capítulo 16, versículo 4, dice, pero os he dicho esto, para que cuando llegue la hora, os acordéis que yo os lo había dicho. O sea, ya yo se lo advertí hace mucho tiempo atrás. Eso está dado en una profecía. Y ustedes, como estudiantes de la profecía, deben de saber que ya yo les dije esto. Sigue diciendo, pero esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, ¿ok? Entonces, en la parte A de este versículo 4, dice que Cristo ya les había dicho para que cuando llegara la hora se acordaran de que ya Cristo se lo había dicho.
Entonces, para eso es la palabra profética. La palabra profética es como un ancla que nos revela a nosotros el pasado, el presente y el futuro, ¿ok? Eso es muy importante que lo entendamos. 3 fases de la profecía: pasado, presente y futuro. Muy importante. No debemos pensar, dijo el relato inspirado en el libro El Otro Poder, la página número 34. Página número 34, dice la pluma inspirada. No debemos pensar, 2 puntos. Bien, tenemos toda la verdad. Comprendemos los pilares fundamentales de nuestra fe y podemos descansar sobre este conocimiento. Termina ya diciendo, la verdad es progresiva y debemos caminar en su luz creciente. Entonces, tanto la Biblia como el relato inspirado nos muestran que la profecía o la interpretación o la comprensión profética es progresiva, porque a medida que el tiempo va avanzando, entonces se va viendo el cumplimiento de determinadas cosas y se comprende mejor lo que ha de venir en el futuro, ¿ok? Tanto la Biblia como el espíritu de profecía lo muestran claramente. En Mateo 24, el versículo 15, Mateo 24, versículo número 15, se nos muestra algo interesante. Dice aquí, por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Mire qué interesante esto, mis amados hermanos. Hermanos, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bendito sea Dios. Miren qué interesante este versículo. Dice el Señor Jesucristo, por tanto, es decir, allí puntualiza y da una advertencia, ¿ok? O sea, cuando ustedes vean, por tanto, estén pendientes, pónganle cuidado a esto. Cuando ustedes vean la abominación desoladora, cuando ustedes vean esa señal, ahora sigue diciendo él, que fue dicha por el profeta Daniel, o sea, Daniel la profetizó siglos atrás. Ustedes como estudiantes de la profecía, es lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos, a los que le estaban escuchando, deben de estar pendientes a esa señal que Daniel dio. No se dejen distraer, no se vayan a otra cosa, no estudien no pongan sus ojos en otra cosa, pongan sus ojos en la segura palabra profética que fue escrita a través del profeta Daniel. Y termina diciendo que estará, mire qué interesante, porque Cristo puntualiza el futuro, dice estará, no dice está. En el tiempo en que Él está hablándole a sus discípulos aquí, todavía faltaban aproximadamente unos 40 o 50 años para que se cumpliera literalmente este versículo. ¿Ok? Hermanos, escucho un ruido fuerte, gracias. Faltaban 40 tal vez, o un poco menos, un poco más de años, para que se cumpliera la profecía de este versículo. Pero Cristo está llamando la atención a que esta profecía fue dada desde el tiempo de Daniel. O sea, era súper futura en el tiempo que se dio. Entonces termina diciendo él, el que lee, ¿qué cosa? Entienda. Entonces, el que lee entienda ¿qué? El que lee ¿qué? Es la pregunta que brota inmediatamente. El que lee el libro de Daniel, en el tiempo en que Cristo está hablando. El que lee el libro de Daniel, pues el que lee entienda. ¿Qué tiene que entender? Que había una profecía para el futuro que iba a traer un desarrollo, un desenvolvimiento que iba a incluir la abominación asoladora. Eso es lo que me está diciendo allí el versículo. Esto muestra ampliamente que el estudio de este libro, el libro de Daniel, profético, es clave y que puede llegar a ser comprendido. Lo único que estaba sellado del libro de Daniel era la profecía más larga de tiempo de la Biblia, que son las 2300 días o tardes y mañanas. Hace mucho tiempo se reconoció, mucho tiempo antes del milenismo, se reconoció que las 70 semanas representaban semanas de años, ¿ok? Así que esta interpretación es antigua, muy, muy antigua. Pero el tiempo para la comprensión de las 2300 tardes y mañanas
y su relación directa con las 70 semanas estaba en ese tiempo en que se comprendió las 70 semanas, estaba en el futuro muy distante. El tiempo para que se entendieran los 1260 días y sus equivalentes, como los 42 meses, los 3 tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, no llegarían sino hasta que la apostasía a la cual apuntaba se hubiera desarrollado con claridad. Por esta razón, el cuerno pequeño de Daniel 7 no fue reconocido sino hasta siglos después de que surgió. Es decir, en el principio, cuando surge el cuerno pequeño, no se identificó con lo que nosotros conocemos hoy como el cuerno pequeño. Y la mayoría de nosotros citar el cumplimiento profético del desarrollo del poder papal que se identifica como el cuerno pequeño, pues para la mayoría de nosotros es algo de niños, podríamos decirlo. Pero en aquel tiempo, hermanos, ellos no entendían qué era el cuerno pequeño, no podían citarlo porque no les había llegado la luz, no les había llegado la comprensión de la correcta interpretación de lo que era el cuerno pequeño. Y estoy hablando de la iglesia primitiva, ¿no? Estoy hablando de el comienzo de lo que era la iglesia. Muy bien. La clara exposición profética de los primeros siglos fue progresivamente tergiversada. Fíjense que en los primeros siglos del desarrollo de la iglesia cristiana hubo una muy acertada comprensión de las profecías reveladas hasta ese momento. Pero el enemigo metió su cizaña, metió su mano, metió sus garras y entonces comenzó a opacar la interpretación profética que hasta ese momento se había mantenido completamente pura. ¿Ok? Fue tergiversada y fue mal aplicada a medida que aumentaba la apostasía. Las profecías comenzaron a ser consideradas como alegorías debido a la influencia de un hombre que se llamó Orígenes, ¿ok? Un hombre de Alejandría, un ilustre teólogo para el mundo y filósofo alejandrino, o sea, del imperio greco, ¿ok? Y él existió entre el año 185 hasta el año 254 después de la era cristiana. Este hombre se llamó Orígenes, era un hombre teólogo, pensador de aquel tiempo y tergiversó, transformó y echó por tierra y pisoteó las verdades proféticas que habían sido mantenidas en alto y puras por la iglesia primitiva. En este tiempo toda la escritura fue sometida a este mismo proceso de interpretación en forma espiritualista, alegórica y mística, ¿ok? O sea que se veía a la Biblia o a los escritos que hasta ese momento había simplemente como un cuento místico, un cuento espiritualista, algo que no había una alegoría, ¿bien? No había que ponerle mucha atención. La resurrección de Cristo también fue espiritualizada por Orígenes, al convertirla en una serie de reencarnaciones. El reino de los cielos fue considerado como material y terrenal por un hombre que se llamaba Eusebio Panfilo, quien vivió del 265 al 340 después de Cristo. Era un obispo de Cesarea y era un importante historiador eclesiástico de su tiempo. Este hombre tergiversó la aplicación del reino de los cielos y entonces fue considerado como material y terrenal. Es decir, este hombre, o con él, surgió una interpretación interesantísima. No me voy a adelantar, se la voy a dar ahorita más adelante. A estas dos desviaciones se añadió un tercer concepto revolucionario en su tiempo, que fue popularizado por un hombre llamado Agustín, quien viviera en el 354 hasta el 430 de la era cristiana y era un influyente obispo de Hispania. Agustín sostenía que la primera resurrección era espiritual, o sea que las almas muertas resucitaban a la vida espiritual. Afirmaba que el reino de Dios no era otra cosa que la Iglesia Católica. O sea, estos hombres utilizaron la profecía de Daniel capítulo 2 y trataron de interpretarla, pero dándole sus propios matices. Y este hombre, Agustín,
recogió lo que escribió Panfilo en 265 y entonces lo reinterpretó diciendo que el cumplimiento del reino de Dios era nada más ni nada menos que la Iglesia Católica Universal, que cumplía la profecía de la piedra de Daniel capítulo 2 y que entonces se hallaba en proceso de convertirse en el gran monte destinado a llenar toda la tierra, que el diablo ya estaba atado y que ya se vivía el milenio de Apocalipsis capítulo 20 en adelante. Imagínense ustedes la interpretación profética que le dio este hombre llamado Agustín, quien viviera del 354 al 430 después de Cristo. Ahora, luego de esta tergiversación tan terrible de las profecías, la restauración de la interpretación correcta de las profecías sorprendentemente empezó en el mismo seno católico. Y fíjense ustedes que esto es algo interesante porque no comenzó con los que nosotros conocemos hoy como reformadores. No comenzó ni con los valdenses, ni con los albigenses, ni con Lutero, ni con Wycliffe. No comenzó con ninguno de ellos. Sorprendentemente, la restauración de la correcta interpretación de las profecías empezó en el mismo seno católico. Algunos se sintieron constreñidos a aplicarle a esa iglesia algunos símbolos proféticos de las Escrituras. Esto fue así hasta el periodo de la Gran Reforma Protestante. 2 siglos antes de Lutero, hombres de inclinación espiritual, dando énfasis con creciente claridad a la salvación por medio de Cristo, protestaron por las grandes perversiones de Roma, pero aún así permanecían en ellas. Hermano, por esto fue que Lutero fue una explosión y ha sido una explosión a través de toda la historia, porque hombres, por ejemplo, como Calvino, como Wycliffe y algunos, muchos más, que fueron antes de Lutero, nunca se apartaron de la Iglesia Católica, nunca se salieron de la Iglesia Universal en ese tiempo, pero Lutero sí rompió con ellos. Es decir, Lutero fue el primer hombre en decir yo no voy más con esta iglesia. Fue una forma de protestar muy interesante, ¿no? Muy fuera de lo particular, podríamos decir. Cuando Lutero captó la verdad de la identidad profética del anticristo, es decir, Lutero, interpretando la profecía, aplicó el anticristo a Roma papal. Y entonces las descripciones proféticas fueron predominantes en el pensamiento de la Reforma y ahora se discernían y se aplicaban con claridad. Es decir, a partir de Lutero no hubo más duda de que cuando hablaba del anticristo y del reino del anticristo, estaba hablando del desarrollo del cuerno pequeño de Daniel 7, estaba hablando precisamente del sistema mentiroso y engañoso del papado. Esto fue, hermanos queridos, un terremoto en el tiempo de Lutero. Esto fue algo que fue un boom mundial, un Big Bang que conmovió a toda la fe cristiana que se conocía en el mundo. Y fue tanto, hermanos, la ola de movimiento que provocó la interpretación profética de Lutero y sus asociados, que Roma se vio, decimos en nuestro país, a gatas, ¿ok? O tuvo muchos problemas y muchas adversidades con lo que se estaba presentando. Preocupados entonces por esto, en el Concilio de Trento se estableció o se contrató o se designó a la orden de los jesuitas para que se encargaran de este problema tan serio. En ese momento, hermanos, en que la acusación de que el papado era el único anticristo de la profecía, les indujo a los dirigentes católicos a procurar que se desviara el dedo acusador de ellos y que se alejara la atención de los protestantes del sistema católico medieval. En esto alcanzaron muchísimo éxito los católicos. Y entonces en este momento, mis amados hermanos, se levanta un hombre llamado Francisco Rivera y otro hombre llamado Luis de Alcázar, ¿ok? Y si usted puede, tome nota de estos nombres e investíguelos. Francisco Rivera y Luis de Alcázar.
algunas personas apuntan hoy a que el rapto secreto, la teoría del rapto secreto, surge también con este par de pilluelos, ¿ok? Entonces, estos dos hombres también fueron designados para enfrentar, o más bien erigir o levantar lo que se conoció como la contrarreforma, o tratar de ridiculizar las interpretaciones de Martín Lutero y sus asociados. Estos dos hombres fueron jesuitas españoles del siglo XVI, se levantaron para hacer frente al desafío, formulando interpretaciones aparentemente razonables, aunque contrarias a la reforma. El señor Francisco Rivera, en 1590, levantó su tesis, que se conoce como Francisci. Bueno, no alcanzo aquí a leer muy bien, pero yo tengo la imagen, la foto del libro que él sacó. Y el señor Luis de Alcázar surgió o dio vida a su tesis en 1585. ¿Ok? Uno se fue por una línea y el otro se fue por otra línea. Enseguida les voy a mostrar qué líneas son. Rivera, ¿ok?, sostenía que el anticristo era un individuo aún por aparecer, un gobernante impío de Jerusalén que ejecutaría sus designios al fin de los siglos en 3 años y medio literales. Esta interpretación, que coloca al anticristo en el futuro, recibe el nombre de futurista. Esta idea pronto se convirtió en la interpretación católica convencional en cuanto al anticristo hasta nuestros días. ¿Ok? Ahora, por la parte de Alcázar, Alcázar sostenía lo que recibió el nombre de preterismo, con lo cual se afirma que prácticamente todas las profecías alcanzaron su cumplimiento con la caída de la nación judía y con la destrucción de Roma pagana, y que el anticristo había sido algún emperador romano, como por ejemplo Nerón, o Domiciano, o Diocleciano. Estos dos puntos de vista, salidos del seno de la Iglesia Católica, lograron su propósito. ¿Cuál era? Confundir la interpretación profética protestante. Entonces, mis amados hermanos, me he tomado el tiempo de explicar esto y espero que quede grabado y espero que se pueda subir a la red para que la gente lo escuche y logre comprender a ciencia cierta en qué consiste el futurismo y en qué consiste el preterismo, para que como depositario de la verdad profética, de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar pendientes como una antorcha que ilumina el lugar oscuro, nosotros podamos, hermanos, citar la profecía con autoridad, tanto pasada como presente, como también futura, sin caer en el futurismo y también sin dejar que los falsos especuladores que todo lo quieren tirar al futurismo nos desvíen de las verdades que Dios quiere revelarnos en este último tiempo. Recuerden ustedes, tanto el futurismo como el preterismo tenían un objetivo central. ¿Y cuál era el objetivo central? Desviar los ojos del protestantismo del cumplimiento del anticristo en el cuerdo pequeño o en el sistema papal. No había ningún otro objetivo. El objetivo era confundir la interpretación profética para que entonces las profecías de Daniel y Apocalipsis no apuntaran a Roma papal. Muy importante. Con el tiempo estas interpretaciones fueron adoptadas por la gran mayoría de los protestantes, que probablemente no conocían estos acontecimientos jesuíticos. La mayoría de los fundamentalistas han adoptado el argumento futurista de Rivera, que dice que la bestia o anticristo es un tirano perverso y ateo que aparecerá y ejecutará sus fechorías en Jerusalén al fin de los siglos de un lapso de 3 años y medio literales.
De esta manera, el futurismo coloca la mayor parte del libro de Apocalipsis en el tiempo del fin. Pero los modernistas aceptaron la tesis preterista de Alcázar, identificando a la bestia anticristo como un emperador romano perseguidor en un lejano pasado, aplicando así todo el libro de Apocalipsis a los comienzos de la era cristiana, de manera que el protestantismo moderno, dividido, ha abandonado en general la clara enseñanza de los reformadores protestantes en cuanto al anticristo y ha aceptado interpretaciones basadas en uno o en otro de estos dos puntos de vista, que se excluyen mutuamente y fueron auspiciados por la contrarreforma católica con el propósito principal de confundir la interpretación profética protestante. Por eso es que hoy nosotros vemos, por ejemplo, si usted habla con un pentecostal, o si usted habla con un testigo, o si usted habla con un evangélico, todos ellos tienen o una interpretación o otra interpretación que se desprende a partir de estos dos jesuitas, ¿ok? O unos aplican, por ejemplo, el rapto secreto, ¿ok? Que fue una de las ideas que surgió con Rivera. Otros van y tiran todo atrás y dicen que ya para este tiempo entonces no hay profecía. Entonces, el mundo protestante ha bebido de estas doctrinas de Roma, ¿ok? Y nosotros, hermanos, si aceptamos conceptos erróneos de lo que es futurismo o preterismo, pues también podemos estar bebiendo en cuanto a goticas de los errores de Roma. El futurismo no es, oído con esto, hermanos queridos, y me están escuchando, hermanos, ¿se escucha claro? Amén. Perfectamente. Gloria a Dios. El futurismo, oído con esto, oído con este concepto, y espero que lo manejemos muy maduramente, muy seriamente, el futurismo no es estudiar ni hablar de los eventos futuros, sino que fue un intento del sistema católico por desviar el señalamiento que se les estaba haciendo a ellos mismos. ¿Ok? Entonces son dos conceptos, y espero los podamos entender, son dos conceptos distintos. Cuando se habla de futurismo, estamos hablando principalmente de desviar el cumplimiento de las profecías que señalan, que dicho cumplimiento señala a Roma papal. No me está hablando de las profecías del Apocalipsis que me señalan el futuro. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué estamos diciendo esto? Vamos a ir a la Biblia. ¿Me muestra la Biblia cosas en el futuro? ¿Sí o no? Es interesante. Y yo sé que la mayoría de nosotros contestamos sí. Lógicamente tenemos que contestar sí, porque efectivamente así es. Si nosotros vamos, por ejemplo, y podemos comenzar por toda la Biblia, porque la gran mayoría, por ejemplo, la restauración del Israel, por ejemplo. ¿Saben ustedes que tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía nos muestran que después de que se cumplieran los 70 años de los cuales habla Jeremías, el pueblo de Dios sería restaurado, pero en la única parte del pueblo de Dios que sería restaurada literalmente sería Jerusalén? Y la mensajera del Señor lo comenta en el libro Profetas y Reyes. Ella dice, la profecía de la restauración del pueblo de Israel en el tiempo en que se cumplieran los 70 años era una promesa para Jerusalén. Y después habla del cumplimiento de la promesa para Israel. Y dice ella, la promesa de la restauración de Israel es algo futuro. No era para el Israel literal. El Israel literal tendría un tiempo de prueba que se cumplió con el apedreamiento de Esteban. En ese momento el Israel literal sencillamente desechó las promesas de Dios y dejó de ser literalmente el pueblo de Dios. Entonces, las promesas de restauración que nosotros leemos en Oseas, en Joel y en todos esos profetas menores de la Biblia son para el Israel espiritual que será restituido al final de los días. Es decir, es una profecía que está en el futuro. Pero no quiere decir que sea futurismo. Simplemente es que la profecía apunta al futuro. Si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 13, por ejemplo,
Versículo 15 dice, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en su frente. Ahora me detengo. Ustedes conocen el resto, los que no lo pueden leer. ¿Es futurismo o es futuro lo que me está mostrando aquí la Biblia? Por supuesto que es futuro, no es futurismo. Son dos conceptos totalmente distintos. Apocalipsis 14 me está mostrando cosas pasadas y cosas futuras también. ¿Ok? Como por ejemplo, el fuerte clamor. Como por ejemplo, a partir del versículo 13 hasta el versículo 20, me está mostrando la gran cosecha. Me está mostrando, hermanos, lo que se conoce como la gran multitud cuando es recogida y lo que se conoce como apartar las ovejas de los cabritos. Eso me está mostrando Apocalipsis 14, pero son eventos que se darán en el futuro. Apocalipsis 15, por ejemplo, me muestra el comienzo, la preparación para la ira de Dios. ¿Futuro o futurismo? No, no es futurismo. Me está mostrando ¿qué? El futuro. Me está mostrando lo que va a pasar en el futuro. La Biblia me está enseñando la palabra profética más segura, está siendo para mí como una antorcha que ilumina en medio de la oscuridad y me permite a mí tener claro los sucesos que van a acontecer en el futuro. El capítulo 16 de Apocalipsis, por ejemplo, me muestra la ira de Dios que es derramada sobre la tierra. Ahora yo pregunto, ¿futuro o futurismo? ¿Está notando usted cómo son dos conceptos distintos? Por supuesto que es futuro, mas no futurismo. Me está mostrando a mí las copas de la ira de Dios que serán derramadas una por una sobre la tierra. Y el citarlas no es futurismo, es futuro, pero no futurismo. Son dos cosas totalmente distintas. Apocalipsis 17, por ejemplo, me muestra cosas pasadas, pero también me muestra cosas que van a acontecer en el futuro, y etcétera, etcétera. Todos los demás capítulos hacen lo mismo. Me muestran cosas que acontecieron en el pasado, que están aconteciendo en mi día, pero principalmente me muestra lo que va a acontecer en el futuro. Ahora, vamos a mirar algo interesante. Ya lo vimos en la Biblia. ¿Qué me muestra el relato inspirado? ¿Qué me muestra la pluma inspirada? Por ejemplo, el manuscrito 18 de 1888, esto está en Manuscritos Liberados, tomo 1, página 42. Manuscritos Liberados, tomo 1, página 42. El relato inspirado dice así: brillará más luz sobre todas las grandes verdades de la profecía. Entonces, la interpretación profética más segura que fue dada a las personas antes de nuestros tiempos, hermanos, claro que son dignas de tener en cuenta. Por ejemplo, déjenme decirles lo siguiente. Si nosotros estudiamos seriamente la interpretación profética milerita y posteriormente adventista, o sea, la interpretación profética que nosotros tenemos hoy, nos sorprenderíamos al darnos cuenta que la mayoría de las profecías que nosotros sostenemos hoy no nacieron ni con el milerismo ni con el adventismo. La mayoría de las profecías que nosotros hoy sostenemos surgieron muchísimo tiempo antes y fueron sostenidas por personas muchísimo tiempo antes del milerismo. ¿Ok? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicieron los mileritas? Simplemente escudriñaron esas verdades, añadieron la luz que Dios les había dado a la interpretación ya dada, y entonces, según la luz que les había sido mostrado hasta ese momento, las transmitieron a las personas. Cuando entonces, después del chasco, comienza a darse lo que nosotros conocemos como el adventismo. También dice Elena White que el padre Pierce y que Joseph Base y que Jaime White
y que ella y algunos más estaban entre los que siguieron reuniéndose después del chasco y se dedicaron con oración y con ayuno a escudriñar la palabra profética más segura, añadiendo entonces lo que el Señor le iba revelando al pueblo a través de su mensajera, y esa interpretación profética hoy nos llega a nosotros. Pero la mensajera del Señor dice lo siguiente: brillará más luz sobre las grandes verdades de la profecía. Llamarán la atención y resultarán esclarecedoras, porque los brillantes rayos del sol de justicia iluminarán el conjunto. El Señor quiere impartirnos más luz, y yo digo, bendito sea el Señor, gloria a su santo nombre. Desea que tengamos revelaciones nítidas de su gloria. Hemos de recibir exactamente la misma gloria que fue revelada a Daniel, porque es para el pueblo de Dios en estos últimos días, para que pueda emitir un certero sonido a la trompeta. Entonces, mire qué interesante esto, mi amado hermano, para que Recording has started. sonido a la trompeta, nosotros tenemos que, por ejemplo, estar hoy pendientes del movimiento gay. Por ejemplo, un ejemplo que estoy dando. ¿Está el movimiento gay en la segura palabra profética? Sí, el Señor Jesucristo lo apuntó. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, como fue en los días de Lot, así también será la venida del Hijo del Hombre. Él mostró algo que había sucedido en el pasado, pero nosotros vemos el cumplimiento hoy en nuestros días. Entonces, aplicar el desarrollo de esto que está surgiendo hoy entre el movimiento gay no es futurismo, es simplemente aplicar la luz o el conocimiento que nosotros tenemos hoy a lo que ya viene del pasado, y no es futurismo, es simplemente que estamos viendo el cumplimiento, el desarrollo de la profecía que fue dada para nosotros desde aquel entonces. Manuscrito Liberado, tomo 1, página 44, dice: con la pluma y con la voz hemos de hacer sonar la proclamación, mostrando su orden y la aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. Estos mensajes hemos de comunicarlos al mundo de palabra y por escrito, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han sido y las que serán. Entonces, nosotros, como expositores de la profecía, no podemos dedicarnos únicamente a las cosas que pasaron y a las que están pasando. También dice el relato inspirado que tenemos que mostrarle a la gente las cosas que serán. Y si yo todo lo incluyo en una burbuja de futurismo y dejamos de hablar de las cosas que sucederán, entonces simplemente no me preparo para dar el mensaje que Dios está pidiendo que yo dé. Miren, por ejemplo, este ejemplo tan interesante. Valga la redundancia, Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 al 4. Me muestra algo interesante. Dice aquí, hablando de... Dice así el versículo 1, Apocalipsis 10:1. Vio otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Versículo 4. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que a Juan le fue dada la orden que sellara una parte del Apocalipsis también. Y la parte del Apocalipsis que Juan tenía que sellar era la parte de los truenos. Allí quedó. No sabemos qué dijeron los truenos. Comentando este pasaje, y si usted tiene la Biblia de comentario, ahí lo puede encontrar al pie de página, el relato inspirado dice lo siguiente: después que los 7 truenos emitieron sus voces, Juan recibe la orden, como a Daniel. La orden fue:
sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Esto se refiere a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. ¿Futuristas o futuros? No es futuristas, dice futuros, ¿ok? Esto se refiere a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Y esto, y por si alguna cosa, ella escribió esto en el manuscrito 59 del año 1900. Así que fue mucho después del gran chasco. Ella dice que eso que revelaron los 7 truenos tuvo un cumplimiento antes del chasco, pero que principalmente eso que revelaron los 7 truenos serán sucesos futuros y serán revelados a su debido tiempo. Sigue diciendo, Juan escuchó los misterios que pronunciaron los 7 truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La luz especial que se dio a Juan, que estaba expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes del primero y del segundo ángel. En el plan de Dios se proclamarían verdades sumamente maravillosas y avanzadas. ¿Qué se proclamaría? Verdades sumamente maravillosas y avanzadas, es decir, futuras, que estarían en el futuro, ¿ok? Y citar esas verdades no significa ser futurista, significa explicar simplemente la palabra de Dios. Miren ustedes lo que dice Evento de los Últimos Días, página 15. Yo les recomiendo a ustedes que lean esto, que lo estudien de una manera detallada si no lo he estudiado, ¿ok? Dice la pluma inspirada, antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Hermanos, Cristo estando en vida, le dio una profecía a sus discípulos. ¿Y la profecía cuál era? Que iba a ser muerto. Pero que después de ser muerto, iba a resucitar, iba a resurgir del sepulcro. Eso era una profecía futura en los tiempos que Cristo la dio. Pero los discípulos desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. Hermanos, ¿para qué Dios ha mostrado a su pueblo lo que acontecerá en el futuro? Para que estemos preparados. Yo comparo esto, mis amados hermanos, a un ejemplo, y déjenme dar el ejemplo. Aquí en el puesto de avanzada donde nosotros estamos, a veces nos dedicamos a la siembra, ¿no? Y resulta que a veces cuando estoy allí abriendo los huecos, nosotros acostumbramos sembrar en huecos amplios de 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad. Así que es una labor un poco ardua. Pero cuando estoy allí perforando el hueco para sembrar el árbol, pienso en qué sería de mí si yo, si me dijera, por ejemplo, el Señor me dijera, mira, Johan Piedrahita, cava un hueco en tal lugar porque allá hay un tesoro, ¿ok? Me puede decir el Señor, cava un hueco porque allá hay un tesoro. Y yo comienzo a cavar, y a cavar, y a cavar, y a cavar, y llevo 3 metros, punto 95 de profundidad. 3 metros 95 de profundidad. Pero el tesoro está a 4 metros. Pero a los 3 metros 95 yo me cansé y digo, ya no voy a cavar más. Me cansé, no quiero cavar más. Yo creo que lo que me dijo este señor era mentira. Aquí no hay ningún tesoro, ya he cavado muchos días y no encuentro nada. Pero si ese mismo señor me dice, mira, Johan, cava que a los 4 metros hay un tesoro. Yo puedo llevar 3 metros con 95. Y cuando pongo la cinta métrica para medir, digo, me faltan 5 para llegar al tesoro. Y de esa manera voy, como dice el apóstol Pedro, como una antorcha, como un ancla segura que me lleva al lugar seguro. Eso es lo que estaba, eso era la profecía que Cristo le estaba dando a sus apóstoles cuando habló de su muerte y que resucitaría.
Pero dice que ellos desterraron de su mente la profecía que Cristo les había dado. Así también, dice la pluma inspirada, las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Oído con esto, hermano, ponga mucha atención porque es muy importante. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Sin embargo, hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Evento de los últimos días, página 15. Sigue diciendo la pluma inspirada. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender, mire hermano, esto es tremendo. Dice que los jóvenes, nuestros jóvenes, debieran entender estas cosas, debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia de este mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno y los maestros y los alumnos deben prestarles más atención. Entonces, lo que me está diciendo la pluma inspirada aquí es que conforme a la revelación que Dios dio a través de la antorcha segura, la palabra profética, yo debo conocer y entender plena y cabalmente lo que se avecina. Debiéramos estudiar los grandes hitos, sigue diciendo, que señalan los tiempos que vivimos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Leamos, dice ella, y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del fin del tiempo, o antes del tiempo del fin. Y esto fue escrito en 1903, así que no me está hablando de 1798. Termina diciendo, pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. ¿Cuándo? En el futuro. ¿Ok? Voy a terminar esta noche, mis amados hermanos, leyendo en el libro de Primeros Escritos, la página número 36, la página número 36 de Primeros Escritos, nosotros encontramos un capítulo que está en el futuro, ¿ok? Porque la mayoría de este libro, bueno, la mayoría no, pero un gran porcentaje de este libro nos da declaraciones del futuro. Por ejemplo, si usted lee el capítulo Visiones subsiguientes, se va a dar cuenta que nos está hablando inicialmente en la página 33 del pequeño tiempo de angustia, que es una de las fases del tiempo final. Usted sabe que el tiempo final tiene varias fases. El tiempo final está definido en 3 fases, por lo menos terrenalmente hablando. Terrenalmente hablando, o sea, lo que tendremos que vivir en esta tierra. Primero está el pequeño tiempo de angustia. Después está el gran tiempo de angustia. Y ese gran tiempo de angustia es roto por la tercera fase, que es cuando Dios rompa su silencio. Es decir, cuando la voz de Dios se escuche y dé el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que será justamente antes de la venida de Cristo a la tierra. Justamente antesito, días antes de la venida de Cristo a la tierra, Dios rompe su silencio para libertar a su pueblo. Esto es lo que se conoce en el conflicto de los siglos, en el capítulo que lleva el título de la liberación del pueblo de Dios. ¿Ok? Ese capítulo habla de cuando Dios rompe el silencio
y pronuncia desde el cielo el día y la hora de la venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, esas son las tres fases terrenales de los últimos movimientos o de lo último que va a pasar en esta tierra. En la página 34 ya no me habla del pequeño tiempo de angustia, sino que ahora me habla del tiempo de angustia. ¿Ok? Muy bien. Pero allí mismo en la página 34, en la última parte, ya me habla de, en el segundo párrafo me habla de la voz de Dios, y en la última parte ya me habla de cuando Cristo viene a la tierra. O sea, ahí me está describiendo las fases de los tiempos finales. En el capítulo siguiente, el sellamiento, ella dice lo siguiente: al principiar el Santo Sábado, 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut. Y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo donde vi al Señor Jesucristo intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropa llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuvieran decididos los casos, ya para salvación, ya para destrucción. ¿Cuándo es esto, hermanos? ¿Estamos nosotros plenamente capacitados para explicar cuándo terminará el tiempo de gracia? Y he escuchado a muchas personas decir, no, es que el tiempo de gracia se termina primero para los adventistas y luego para la gente de afuera. Déjenme decirles una cosa, esto no es cierto en 100%. ¿Ok? El tiempo de gracia solamente tiene un cierre, y eso es cuando Cristo salga del Santísimo. No hay otro cierre del tiempo de gracia. Ahora, que el proceso del sellamiento comienza mucho antes, antes de que Cristo salga del lugar santísimo, claro que sí. Porque el proceso del sellamiento comienza cuando comience el pequeño tiempo de angustia. Allí, en ese momento, el ángel comenzará el sellamiento, que será rápido. ¿Ok? Y justamente cuando Cristo abandone el Santísimo, entonces ya esos 144,000 habrán vuelto o traído de vuelta a los obreros de la hora undécima, y juntos los 144,000 y los obreros de la hora undécima saldrán para dar lo que nosotros conocemos como el fuerte clamor, y traerán una gran multitud, y todos esos serán los salvos del tiempo del fin, que entonces estarán listos para pasar por lo que nosotros conocemos como el tiempo de estrechez de Jacob. Dice aquí, vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción. Y que la ira de Dios no podría manifestarse. Note, ¿cuándo se manifiesta la ira de Dios? Justamente al comenzar el gran tiempo de angustia. Allí se manifiesta la ira de Dios. ¿A través de qué se manifiesta? A través de las plagas que van a caer en el planeta Tierra. Y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras el Señor Jesucristo no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse del ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, o sea, ya no será intercesor más, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron la verdad. Ahora mire que hay algo interesante, porque ahora Elena White va a mencionar 3 fases del tiempo final. Dice ella, vi que la cólera de las naciones. ¿Cuándo es la cólera de las naciones? La cólera de las naciones es el título que ella le da al pequeño tiempo de angustia. Miren que Cristo también marcó esto en el futuro. Fíjense ustedes el libro de Mateo, por ejemplo. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 24, y nosotros podemos encontrar a partir del versículo 4, que lo leímos hace un momento, leímos 4 y 5, donde él da la advertencia de que nadie os engañe, ¿ok? Dice el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, ese versículo 6 es la cólera de las naciones, que se manifiesta ¿cuándo? En el pequeño tiempo de angustia. Desde el versículo 4 hasta el versículo número, a ver, déjenme ver, hasta el versículo número 12,
13, hasta el versículo 13, Cristo me está hablando de los eventos que sucederán en el pequeño tiempo de angustia. En el pequeño tiempo de angustia, muchos vendrán en nombre de Cristo, inclusive en el pequeño tiempo de angustia, el diablo, terminando el pequeño tiempo de angustia, el diablo se presenta como el Cristo, para tratar de engañar a la mayor cantidad que pueda engañar y no dejar que el mensaje del fuerte pregón convenza los corazones de justicia y de juicio. O sea que ahí se cumple más fuertemente el versículo 4 y 5. Durante el pequeño tiempo de angustia se oyen guerras y rumores de guerra. Nosotros lo estamos viviendo ahorita mismo, pero aún no es el fin, dice. Se levantará nación contra nación, hombres contra hombres, y habrá pestilencias, terremotos y habrá hambre. Todo esto será principio de dolores. Versículo 10, entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuándo se entregarán unos a otros? En el pequeño tiempo de angustia. ¿Por qué se entregarán unos a otros? Porque en el pequeño tiempo de angustia habrá mártires. No así en el gran tiempo de angustia. Cuando ya el pueblo de Dios estará sellado, ya no se permitirá que Satanás toque a ningún hijo de Dios. No habrá mártires en ese tiempo. Los mártires estarán en el pequeño tiempo de angustia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que logre pasar por el gran tiempo de angustia, al cual o del cual él sigue adelante a mencionar. Versículo 15. Cuando viere la abominación desoladora que fue predicha por el profeta Daniel en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, hermanos, y son las últimas durante el comienzo ahí, la finalización. Ahora, la huida, oído con esto, la huida de las ciudades es cuando comienza el gran tiempo de angustia. La huida de las ciudades. O sea, si usted no ha salido de las ciudades y comienza el pequeño tiempo de angustia, ese es el momento para huir. En ese momento usted tiene que huir y dejar todo atrás. Pero aún así, aunque hayamos huido de las ciudades, junto con los que ya no vivamos en las ciudades, tendremos que ir a las ciudades a dar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Pero cuando se dé el gran tiempo de angustia, mi amado hermano, ya no volveremos más a ir a las ciudades. Entonces, en ese momento se cumple lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Ya nadie más de los escogidos de Dios volverá a darle palabra de Dios a ninguna persona. En ese momento, hermano, muchos buscarán palabra de Dios, pero no la hallarán. Así dice la profecía. Y entonces a partir de allí, el Señor Jesucristo me comienza a narrar lo que sucederá en el gran tiempo de angustia, la segunda fase. Y la tercera fase la encontramos en el versículo 29. Mire lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación, o sea, del gran tiempo de angustia que acaban de pasar, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si usted va al libro de eventos de los últimos días, la página 230, note lo que dice aquí. La página 230 de eventos de los últimos días dice así. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era un fragor de truenos y de terremotos. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios del Eterno.
y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horror, de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne, y al final de cada frase los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Mis amados hermanos, con esta fase que comienza en este momento, cuando Dios habla y da la hora y el día, el cielo se va a consternar por completo. La atmósfera se va a enrollar, las nubes se van a chocar literalmente unas con otras. El sol y la luna porque esto va a ser a medianoche, esta voz de Dios, la liberación del pueblo de Dios va a ser a medianoche. La luna se va se va a detener, y a medianoche se va a ver la gran luz como si fuera a mediodía. Va a ser, los ríos se detendrán, las estrellas caerán, todo será consternado literalmente en la naturaleza. Y este versículo que estamos leyendo, el versículo 29, fue aplicado en los postreros días. En los días anteriores. ¿Ok? Yo sé que está hablando de 1780, cuando el sol se oscureció, también de 1833, cuando cayó la lluvia de las estrellas, pero eso tendrá un cumplimiento también, ¿qué? Futuro. Y dice el versículo 30, y entonces después precisamente de esto aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y si usted va conmigo, hermanos queridos, al libro de Lucas, el capítulo 21, va a encontrar la misma mecánica. Lucas capítulo 21, a partir del versículo 9 hasta el versículo número 16, usted va a encontrar el pequeño tiempo de angustia. En el versículo 17 y 18, ya encontramos el gran tiempo de angustia. ¿Ok? Y en algunos otros versículos después, como por ejemplo el 25, también encontramos parte del gran tiempo de angustia. Entonces fíjense ustedes que Cristo también apuntó al futuro. Muchísimas de las predicciones que Él mostró eran cumplimientos futuros, y varios de ellos tuvieron un cumplimiento en la Edad Media. Pero tendrán otro cumplimiento en el futuro. Noten ustedes lo que sigue diciendo, y con esto voy a terminar, Elena White, en el capítulo del sellamiento de Primeros Escritos. Dice aquí: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra del Señor Jesucristo en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas, cuando Él salga del santuario y comience el gran tiempo de angustia. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos. Déjenme decirles algo antes de continuar. Este no es el único decreto que va a apuntar hacia desaparecer a los santos de Dios, hermanos queridos. Este va a ser el último decreto, pero antes de esto, en el pequeño tiempo de angustia, se darán varios decretos. Entre ellos está el decreto, al final del pequeño tiempo de angustia, de que ninguno podrá comprar ni vender. Esa será una de las pruebas más sorprendentes que el pueblo de Dios tendrá que pasar. ¿Ok? Entonces, se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Ese fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Aquí ya se da la voz de Dios. O sea que la última fase de los movimientos finales. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Mis amados hermanos, hay mucho más que podríamos comprender, que podríamos conversar. Voy a pedirle aquí a una de mis secretarias que me está escuchando que me traiga por favor el libro Mensajes Selectos, que está ahí encima de mi escritorio. Rápidamente, por favor, porque quiero terminar con una cita en esta noche muy importante, que está allí en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1,
Mensajes Selectos, el tomo número 1, y la página es 477. Mensajes Selectos, a ver si lo puedo buscar aquí. Mensajes Selectos, el tomo 1, aquí está, ya lo tengo. La página número 400, no, este es el tomo 2, este no es. Es el tomo 3, perdón. A ver, déjenme ver. Mensajes Selectos, tomo 3, página 473. Aquí está, se llama La Última Gran Lucha. La Última Gran Lucha. La Última Gran Lucha, el capítulo La Última Gran Lucha. Hay un párrafo que ha causado gran controversia. Y las personas, algunas personas han tendido a decir que esa interpretación es futurista, ¿ok? Es futurista. El párrafo nosotros lo encontramos en Eventos de los Últimos Días, en la página número 203, ¿no? 203. Es interesante el párrafo porque pues ha sido un párrafo bastante controvertido. El capítulo se llama Las 7 últimas plagas y los impíos. Las 7 últimas plagas y los impíos. Y dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Y Elena White dice allí en el futuro. Y luego sigue diciendo, sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra, punto. ¿Ok? Eso es lo que ella dice allí en ese párrafo. Dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Y ella escribió esto en 1890. Entonces, allí está la gran disyuntiva. Algunas personas dicen, no, es que aplicarlo al futuro es ser futurista. Pero entonces la pregunta es, ¿Elena de White fue futurista o lo aplicó al futuro? ¿Cómo es esto? Porque ella escribió esto en 1890 y está diciendo que en el futuro, no está diciendo que en el pasado. Y la interpretación de las trompetas tradicional de nuestros pioneros apuntaba al pasado. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cuál es la explicación que le podemos dar? Aquí hay la cita, es de Mensajes Selectos, el tomo 3, la página número 487. Si ustedes tienen la Biblia de estudio, vamos a encontrar también en el comentario de Apocalipsis, a ver, déjenme ver en dónde está, el comentario de Apocalipsis, el capítulo número 16, versículo 13 al 16, el comentario, en el último párrafo dice, el poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Aún ocurrirán, ojo con esto, aún ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará. Copa tras copa serán derramadas sobre los habitantes de la tierra. Escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros. Entonces fíjense que en esta cita también vuelve y marca como que trompetas resonarán en el futuro. O sea, esos solemnes eventos acontecerán en el futuro. Ahora, ¿es futurista o me está hablando del futuro? ¿Tienes tú una explicación? Claro que sí tiene una explicación. Fíjense que yo, este servidor, profundizando en esto, me puse a mirar, a observar y a buscar el original de esta cita. Y yo pensaba, hasta cuando descubrí eso, que eran dos citas separadas. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al darme cuenta? Que toda esta carta viene de una sola cita. Toda esta cita viene de una sola carta. Y la carta es la carta número 112 de 1890, la cual está completa en el libro Mensajes Selectos, tomo 3. Y resulta que el capítulo es el capítulo 57, que se llama La Última Gran Lucha. Capítulo 57 de Mensajes Selectos, tomo 3. Hay varios subtítulos allí, ¿ok? Hay varios subtítulos que yo les recomiendo ustedes lo lean para un contexto más generalizado. Ya yo tengo que terminar, así que no me puedo espaciar mucho.
Pero aquí ella dice lo siguiente, noten ustedes, déjenme buscar aquí la parte, a ver, aquí está, aquí está, aquí está, a ver, dice aquí, a ver, déjenme mirar. Hay varias citas aquí importantes. El libro no me lo encontraron, así que estoy tratando de buscarlo en el buscador. Dice aquí, bueno. Dice, ¿están conmigo, hermanos? ¿Me están Amén. escuchando? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si la podemos encontrar. Porque es que aquí está, a ver. Dice ella, por ejemplo, al presentarse delante de mí la condición de la iglesia y del mundo, contemplé las terribles escenas que nos esperan en el inmediato futuro. Y fui alarmada por la perspectiva, y noche tras noche, mientras todos en la casa dormían, yo redacté las cosas que me fueron reveladas por Dios. Se me mostraron las herejías que se levantarán, los engaños que prevalecerán, el poder milagroso de Satanás y los falsos cristos que aparecerán, que engañarán a la mayor parte aún en el mundo religioso. Y que si fuera posible arrastrarán aún a los escogidos. Las amonestaciones e instrucciones de este libro las necesitan todos los que profesan creer la verdad presente. El libro se adapta para ir también al mundo y para llamar la atención a las solemnes escenas que son inminentes. Esto hablando con respecto al conflicto de los siglos. ¿Ok? Más adelante, ella sigue diciendo lo siguiente. El Señor hará una gran obra en la tierra. Satanás hace esfuerzos determinados para dividir y esparcir al pueblo de Dios. Él hace surgir asuntos secundarios para distraer las mentes de los temas más importantes que deben ocupar nuestra atención. Más adelante dice, calamidades venideras. La destrucción de Jerusalén representa lo que sucederá al mundo. Y la advertencia que entonces dio Cristo continúa resonando a través de los siglos hasta nuestros días. Fíjese qué interesante. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Lucas 21:25. Sí, dice ella. Ellos traspasarán sus límites y habrá destrucción en su camino. Harán naufragar los barcos que navegan sobre sus aguas tranquilas y con el peso de su propia carga irán rápidamente a la eternidad sin tiempo de arrepentirse. Hermanos, pero no encuentro la cita puntual que necesito, ¿ok? Elisa, ¿no lo encontraste? No, definitivamente no lo encuentro, hermano. Ok, la cita está hablando precisamente de los solemnes eventos que ocurrirán en el futuro, ¿ok? Y ella dice, a ver, ella dice que, aquí está, ya la encontré, muy bien. Dice así, póngale mucho cuidado, mucha atención, con esto vamos a terminar, ¿bien? Dice, aquí está, toda forma de mal cobrará intensa actividad. Voy a leer la carta completa para que tengamos un contexto general. La obra del Espíritu Santo debe combinarse con el esfuerzo humano. Todo el cielo está empeñado en la tarea de preparar a un pueblo para estar en pie en los días finales. ¿En cuáles días, hermano? En los días finales. El fin está cerca y necesitamos mantener a la vista el mundo futuro. En el conflicto final, el capitán de las huestes del Señor está conduciendo los ejércitos del cielo, mezclándose en las filas y peleando nuestras batallas por nosotros. Tendremos apostasías,
las esperamos, dice. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. El ángel, el poderoso ángel que baja del cielo, iluminará la tierra con su gloria. Mientras clama en forma poderosa en alta voz, ha caído Babilonia. Esto es durante el fuerte pregón. Perderíamos fe y valor en el conflicto si no nos sostuviera el poder de Dios. Toda forma de mal cobrará intensa actividad. Los ángeles malos unirán sus poderes con los hombres inicuos. Y como aquellos han estado en constante conflicto, y como aquellos han estado en constante conflicto, y han obtenido experiencia en los modelos de engañar y batallar, y se han estado fortaleciendo durante siglos, no se rendirán en el último gran conflicto sin una lucha desesperada. Y todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Claramente me está hablando del futuro. Tendrá lugar la batalla de Armagedón. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Deberíamos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Él defenderá su verdad. Él hará que ésta triunfe. Aleluya, gloria a Dios. Él está listo para suplir a sus fieles de motivos y poder de propósito, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. Carta 112 de 1890, la acabo de leer de Mensajes Selectos, tomo 3, página 473. Entonces, hermanos queridos, cuando yo estudio esto, llego a una conclusión. No es que las trompetas literalmente se vayan a repetir, ni tampoco es, como algunos han interpretado por allí, que vayan a haber 14 plagas. No, lo que pasa es que ella me está diciendo que en el futuro sonarán trompetas que marcarán los movimientos o las copas de la ira de Dios que caerán. ¿Ok? Los movimientos del fin del tiempo, Dios los ha mostrado claramente en el futuro, se cumplirán. Trompeta tras trompeta resonará, pero no literalmente aplicando las trompetas que se cumplieron, que falta únicamente la última trompeta por cumplirse. No quiere decir que literalmente se van a repetir y que son 14 plagas. No. Aunque en el pequeño tiempo de angustia caerán plagas, nunca Elena de White dijo que eran trompetas, nunca se comparan a las trompetas, ¿ok? Entonces, lo que ella me está diciendo aquí es que esas copas de la ira, ella las compara a trompetas de Dios, ¿ok? Que caerán sucesivamente sobre el planeta Tierra. Estos eventos, hermanos, están en el futuro, pero no significa que sean futurismo. Entonces, espero por la gracia de Dios que hayamos podido comprender que los dos conceptos son cosas distintas, ¿ok? La profecía nos apunta al futuro y nos advierte de lo que va a suceder, mientras que el futurismo saca o trata de quitarle lo que la profecía nos marca del cuerno pequeño de la apostasía de Roma papal. Que el Señor les bendiga nuestro deseo de oración. Terminamos en este momento dirigiéndonos al trono de la gracia, y le ruego por favor me acompañe. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor amado, te lo rogamos humildemente y te damos muchas gracias por habernos permitido escudriñar tu santa palabra. Señor bendito, sella este mensaje y conforme sea tu voluntad, pueda llegar a los oídos de quien así tú lo dispongas. En tu mano de amor nos queremos poner, Señor, rogamos que esta noche nos des un buen descanso, Señor amado. Gracias por toda tu bondad. Gracias, Señor, por toda tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque revelas a tu pueblo las cosas que sucedieron, las que están sucediendo y aún las que han de acontecer, para que a través de la palabra profética más segura, tu pueblo esté alumbrado como una antorcha que nos llevará hasta puerto seguro. En el sagrado nombre de Cristo Jesús, en tu mano de amor nos colocamos, amado Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo reine en cada corazón. Amén. 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 Adelante, Estelita.